Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Ciencias de Sistemas, Sistemas Operativos 2. RAID. Conjunto redundante de discos independientes o baratos. En el año 1987, conseguir un disco duro de una longitud grande de almacenamiento era demasiado caro, por lo que se concedió la idea de conseguir muchos discos duros de pequeña longitud, juntarlos y hacer una sola unidad lógica. Es decir, para el sistema operativo o para el usuario sería transparente utilizar una sola unidad cuando de verdad es un conjunto de discos. El tema de la redundancia es muy importante en los sistemas operativos, debido a que a veces se trata de evitar lo mayor posible en las bases de datos, pero en los sistemas operativos es muy importante. ¿Por qué? Tenemos copias de nuestra información, o sea, lo utilizamos como una replicación de información, debido a que no podemos tener una sola copia de datos importantes, debido a que si una vez se pierden, no existe copia o backup que nos pueda dar soporte. También distribución de la información, debido a que el RAID también permite distribuir la información en diferentes lugares o discos duros. Si alguna de las partes geográficamente o físicamente falla, tenemos otras para poder utilizarlas. Todo esto con el fin de tener una mejor tolerancia a los fallos, mejor persistencia en los datos y un desempeño que notablemente mejorará. Hechos que están detrás del RAID. Debido a que la tecnología cada vez se vuelve más necesitada, también la tecnología nos aporta características que a la vez también dan problemas. Por ejemplo, información en línea disponible. Las empresas que tratan de mantener todos sus datos actualizados y en línea ven la necesidad de que jamás pueden dejar de dar este servicio, ya sea como los cajeros o bancas en línea. También como las páginas que también almacenan información, como RapidShare y Megablock. Los sistemas distribuidos, esos que parecen tipo cliente-servidor, tratan de mantener toda esa información disponible, utilizando técnicas de réplicas de dispositivos o de almacenamiento. Si alguno falla, otro es reemplazado y toma su lugar como que nunca hubiera sucedido el problema. Es donde el RAID apoya. CPUs rápidas. Debido al avance de la tecnología y la electrónica, las CPUs llegan a alcanzar velocidades increíbles. Pero esto crea cuellos de botella al transferir información. Aquí es donde RAID propone a todos estos problemas o necesidades de la tecnología, que es dar una alta disponibilidad de datos, un alto desempeño, capacidad de almacenamiento alta, recuperación sin pérdida de datos y proveer el mínimo acceso interrumpido a los usuarios. Luego tenemos los niveles RAID. Todo depende del esquema de redundancia de acuerdo a la necesidad. Como dijimos, la redundancia es algo que en este aspecto a RAID le conviene para dar soporte al sistema operativo o a los sistemas distribuidos. De acuerdo a que ahora sí nos vale mucho tener diferentes copias de nuestro almacenamiento. Ya no nos vale una sola copia. Pero ¿cómo escoger la necesidad o prioridad? Debe existir una inecuación la cual prevalecerá para dar esos datos. Por ejemplo, los fallos y la indisponibilidad se pueden tratar como uno solo. Los fallos y la indisponibilidad deben ser lo más mínimo posible que el nivel RAID pueda ofrecer. Y al mismo tiempo, el nivel RAID tiene que ser mucho menor a las expectativas y disponibilidad de datos que nosotros deseamos. Es decir, que los datos jamás se pierdan. En conclusión, también podemos decir que ningún RAID es superior a otro. ¿Por qué? Debido a que un esquema o arquitectura está de acuerdo a una solución, ya sea copia o sea distribución de datos o ambas. Comenzamos con el nivel 0 de RAID, conocido como data stripping, datos divididos. Esto quiere decir que la información es distribuida equitativamente en los discos. Para esto se necesita que sean más de un disco, porque si no, no tendría efecto este nivel. Si se tiene una gran información, se divide equitativamente en bloques de información, los cuales son distribuidos en cada uno de los discos, como se muestra en la figura. Tenemos una información que abarca 6 bloques, desde 1 hasta 6. La parte A1 está en el disco 0, la parte A2 en el disco 1, y así sucesivamente hasta llegar a la 6, que tiene como ProRAID nivel 0, un alto rendimiento, y la información está distribuida, ya que en esto conviene el principio de los sistemas distribuidos que la información no debe estar en un solo lugar. Contra, no hay paridad o protección. Y además, si un disco falla, puede perderse toda la información, ya que es
Toda la información al juntarla es única o atómica. Si se pierde uno de los discos, quiere decir que se está perdiendo una de las partes y ya no se puede tener el complemento total de toda la información. Fue el nivel 1. Se le llama mirroring o espejo. Dice, la información es copiada de la misma manera que en todos los dispositivos. No hay excepción. Si se tiene más de 2 o 3 discos, la información original es copiada a todos los discos. Aquí vemos en la imagen 2 discos. La misma información que está en el disco 0 está en el disco 1. Esto da un alto desempeño. Lectura de datos ágil. ¿Por qué lectura de datos ágil? Debido a que si podemos buscar información que está en el disco 1 y una parte se encuentra A, simultáneamente podemos buscar lo que le resta o el complemento en otro disco. También protege los datos, ya que si falla uno de los discos tenemos las copias.